Speaking of kind of outer space stuff, here's a question. Are we alone? Son testimonios que sacudieron al mundo. Historias que mantienen vivo el interés por un fenómeno que la ciencia no puede explicar. Al día de hoy siguen siendo fuente de misteriosos interrogantes. Estos son los 5 casos de avistamientos de ovnis más famosos de la historia. Con el paso de los años, el caso Roswell se convirtió en uno de los episodios más controvertidos en la historia de los avistamientos de objetos voladores no identificados, dando lugar a decenas de teorías conspirativas. Ocurrió en julio de 1947, justamente en la ciudad de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Todo empezó cuando un granjero local llamado William McBrazel encontró restos de un objeto desconocido esparcidos en su granja. El incidente despertó el interés de las autoridades militares locales, a punto tal que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a emitir un comunicado de prensa anunciando el hallazgo de un disco volador. El anuncio de este disco volador generó un escándalo mediático. Al ver lo que había provocado en el resto del país, pero especialmente en la gente de la zona, la Fuerza Aérea debió rectificarse. Con estas idas y venidas se alimentaron las sospechas de que algo se ocultaba detrás de esta historia. Finalmente, el ejército decretó que se había tratado de un globo meteorológico convencional. El caso quedó archivado, pero en la década del 70, gracias al interés de un grupo de ufólogos, la investigación se reinició. Se puede decir que el caso Roswell es el caso que dio inicio a la ufología moderna. En 1990, en una serie de archivos desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, surgió un nuevo dato. Habría testimonios que explican lo que en realidad vio el granjero de Roswell. Hacia 1947, Estados Unidos había puesto en marcha el proyecto Mogul. La Fuerza Aérea pretendía probar unos globos capaces de alcanzar muy buena altura para penetrar en el espacio aéreo de la Unión Soviética y así espiar los experimentos atómicos de su adversario político. En su momento, desde el Pentágono tuvieron que mantener en secreto esta información. La falta de aclaraciones habría provocado el interés ufológico. Para muchos, sin embargo, lo del Plan Mogul es otra mentira orquestada por el gobierno estadounidense para ocultar la verdad. Kenneth Arnold fue un piloto privado de aviones, considerado como el testigo del primer supuesto avistamiento ovni de los Estados Unidos. Al igual que el caso Roswell, episodio con el que no guarda relación alguna, ocurrió en 1947, pero en el mes de junio. La noche del 24 de ese mes, Arnold sobrevolaba el espacio del Monte Rainier, en Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar que se había extraviado. En un momento, el piloto comenzó a ver 9 objetos inusuales volando en cadena por encima de las montañas. El testimonio de Arnold sería ampliamente difundido por la prensa estadounidense de aquel momento. La famosa agencia de noticias Associated Press le realizó varias entrevistas. Volaban erráticamente, como un plato lanzado al agua. Con esas palabras, el piloto describió a los misteriosos objetos. A partir de esta descripción se popularizó el término platillo volador, aunque el piloto siempre renegó de ese término, alegando que la imagen de un platillo volador no representaba fielmente lo que él decía haber visto. Poco tiempo después del presunto avistamiento, Kenneth Arnold se cansó del asedio de la prensa y dejó de dar entrevistas. Reapareció mucho tiempo después, en el primer Congreso de Ufología de Chicago, realizado en 1977. Cuando le tocó hablar, despotricó contra el amarillismo de los grandes medios, acusó a la prensa de haber confundido a la gente sobre su caso. Luego de esa polémica intervención, se dedicó a investigar otros avistamientos de ovnis. Dedicó el resto de su vida a escribir libros y artículos. Hasta el último día, trató de entender qué había visto aquella noche en el Monte Rainier. El caso Murcia fue el primer caso de avistamiento de ovni denunciado en España. Los diarios de la época, 1962, lo describieron como un baile de luces en el cielo, que fue visto por cientos de vecinos de la localidad costera de San Javier, en Murcia. Ocurrió pasadas las 10 de la noche del 6 de agosto de 1962. Un soldado que se dirigía a cenar al pabellón de oficiales vio una intensa luz sobrevolando el Monte del Cabezo.
El soldado creyó que estaba presenciando el aterrizaje de un avión. Por eso, de inmediato, se dirigió a la torre de control y ordenó que tomaran contacto con la presunta aeronave que se acercaba. El empleado de la torre de control veía exactamente lo mismo, pero no podía establecer contacto alguno con ningún avión. Naturalmente, allí no había ningún avión. Después de un momento, la intensa luz comenzó a descender y desapareció del monte en dirección a la ciudad vecina de Lorca. Durante los días siguientes, los habitantes de San Javier volverían a ver extrañas luces en el cielo de su ciudad. El gobierno español nunca investigó a fondo este caso. Por eso, la pregunta se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué era esa luz brillando sobre el monte? La Noche Oficial de los OVNIs es el nombre que se le dio a una serie de avistamientos que tuvieron lugar una misma noche en 4 estados de Brasil: San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Los ovnis fueron detectados por radares de controles aéreos. Se estima que más de 2.000 militares presenciaron el avistamiento, por lo que se considera el caso ufológico con mayor número de testigos de la historia. Según el testimonio de los militares que se animaron a hablar, los ovnis volaron en zigzag, elevaron su posición y cambiaron de color en reiteradas oportunidades. En total fueron contabilizadas 21 luces. En ningún momento hubo una actitud hostil por parte de estos extraños dispositivos que sobrevolaban el cielo brasileño. Hay imágenes de esa noche, pero nunca se dieron a conocer. Fueron tomadas por el reportero gráfico Adenir Brito, por entonces empleado de un periódico local paulista. Brito contó que, un mes después del avistamiento, un enigmático ufólogo estadounidense se presentó en la redacción y solicitó los negativos con la excusa de enviarlos a la NASA para su posterior análisis. Desafortunadamente, las fotos nunca aparecieron. El caso Westall también tuvo múltiples testigos. Ocurrió el 6 de abril de 1969 en Melbourne, Australia. Tuvo lugar cerca de las 11 de la mañana. Se estima que 200 estudiantes y varios profesores de 2 escuelas vieron un impactante objeto luminoso que descendió sobre un descampado. Las descripciones de los testigos fueron variadas. Uno de los profesores calificó al objeto como ovalado y de color verde. En los archivos nacionales de Australia no figuran menciones al episodio de Westall. Sí se sabe que el 9 de abril de 1969, es decir, 3 días después del avistamiento, comisionados del ejército australiano llegaron a la zona para investigar la escena. A los pocos días, los campos sobre los que supuestamente había sobrevolado la nave aparecieron quemados. Hay 2 hipótesis sobre este último detalle. La primera dice que fue el ejército el que mandó a quemar la tierra. La segunda indica que fueron los campesinos de la zona, quienes estaban cansados de que los niños ingresaran en sus sembrados para llegar hasta el lugar donde supuestamente había aterrizado una nave extraterrestre.